Hola amigos del arte de la ficción. El día de hoy toca hablar de una novela de un autor internacional. Me refiero a La vegetariana, del actual premio Nobel Han Kang. Este vídeo es el primero de 2 videos que subiré al canal. Y en este video haremos un resumen de la novela a partir de sus 3 capítulos. Luego veremos el uso de los narradores y analizaremos las transformaciones de la protagonista. En el segundo video veremos esta especie de enfrentamiento entre el mundo onírico o inconsciente y el mundo real o consciente de los personajes, así como también los espacios, el tiempo, los mitos y las referencias literarias que hay en la novela. Así que no te vayas y empezamos en 3, 2, 1. Y bien, esta novela fue publicada en el año 2007 y le valió el reconocimiento internacional a la escritora surcoreana. En el año 2016 se le otorgó el premio Booker. Como muchos sabrán, esta novela partió del argumento de un cuento que la misma Han Kang escribió. Me refiero al cuento El fruto de mi esposa o El fruto de mi mujer, que trata sobre la transformación de una mujer en un árbol real. Luego de escribir este cuento, Kang quedó satisfecha y volvió a esta historia para escribir su novela. En el nuevo argumento, la transformación de la mujer no sería física, sino mental. Así pues, la historia de esta mujer, llamada Kim Yong-hae, se narra en 3 capítulos. Y cada capítulo tendrá un narrador distinto y un punto de vista distinto. Y bien, el primer capítulo está narrado en primera persona por el esposo de Yong-hae, que nos contará los inicios de la transformación de su esposa, que va desde su negativa a cocinar todo tipo de carne, hasta el día en que intenta cortarse las venas en una cena familiar, en donde la obligarán, mediante la violencia física, a comer un trozo de cerdo. En este mismo capítulo, Yong-hae tendrá una participación en la narración mediante soliloquios. En estos soliloquios nos contarán las pesadillas que perturban su sueño y que no la dejan descansar. Estos sueños son muy violentos, implican sangre, muerte y abundante carne. El protagonista llega a la conclusión que dejando de comer este alimento, las pesadillas se terminarán. Pero esto, claro, no ocurre así. Mientras tanto, la narración del esposo se limitará a observar las acciones de Yong-hae y a quejarse de los cambios que su mujer está ocasionando en su vida. La mirada del esposo, del cual jamás sabremos su nombre, es muy egoísta. No hay una preocupación por la salud de su pareja, ni un esfuerzo por querer entender el cambio de Yong-hae a una alimentación vegetariana y luego vegana. Además, la personalidad de Yong-hae, retraída y esquiva, no será una ayuda para que su esposo conozca el cambio que se está produciendo en su mente. El lector también estará limitado por esta narración, en primera persona del esposo. Y aunque tenemos los soliloquios de la protagonista, la información que se nos da no será la suficiente para obtener respuestas, mucho menos conclusiones sobre lo que está ocurriendo con Yong-hae. Hay algo sí curioso. Si bien he dicho que la actitud del esposo es muy egoísta, su narración es muy honesta. No tiene vergüenza en contarnos sus más íntimos complejos, como el de tener un pene pequeño, y decirnos con una sinceridad rayando en la ruindad que ha escogido a Yong-hae como esposa por tener el aspecto de ser la mujer más corriente del mundo. La mente de este narrador es un libro abierto. Pareciera que estamos ante un niño que expresa su desconcierto ante el cambio del estilo de vida de Yong-hae. Mucho se ha especulado que esta voz, este narrador, representa a la sociedad, esta sociedad básica, tradicionalista, consumista y del cansancio de Corea del Sur. Y no solo de la de Corea del Sur, sino también de otras sociedades del capitalismo tardío. Pero en cuestiones de técnica estamos ante un muy sutil narrador no confiable, pues nadie en sus cabales va a gritar al viento todos sus complejos y sus verdades más íntimas. El esposo no está contándole su historia a un psiquiatra o a un psicoanalista.
Lo que sí se observa, por ejemplo, en El lamento de Portnoy, de Philip Roth. Esta novela está plagado de verdades íntimas y complejos, pues el narrador le cuenta su historia a un psicólogo. En La vegetariana, el esposo le cuenta sus complejos verdades y confusiones al lector en primera persona. ¿Por qué está haciendo eso? Obviamente porque no está en todas sus facultades. Y así, gracias a este narrador no confiable, nos creemos que es posible que una mujer, por culpa de unos sueños, ya no quiera comer carne, que de un día para otro arroje todos los productos cárnicos del refrigerador. Y también nos creemos que una mujer como Yonge exista, callada, hermética, limitando en el autismo. Y también nos creemos que un sujeto, como el esposo, se haya casado con ella por tener estas características. ¿Quién en sus cabales se quiere casar con un autómata? En el segundo capítulo hay un cambio de narrador. Han pasado ya 2 años desde el intento de cortarse las venas de Yonge. En esta segunda parte el narrador es omnisciente y sigue el punto de vista del cuñado de Yonge. Tampoco sabremos el nombre de este personaje, que es un artista audiovisual que está pasando por una etapa poco productiva. Su imaginación vuelve a tomar impulso cuando su esposa le dice que su hermana, Yonge, aún conserva su mancha mongólica de nacimiento en el glúteo izquierdo. El sujeto empieza a tener ideas artísticas y eróticas con esta mancha mongólica y empieza a imaginar unos cuerpos humanos pintados con flores y plantas teniendo sexo. El tiempo transcurre y su idea inicial se va volviendo una obsesión hasta que llega el día en que no soporta más la fantasía erótica con su cuñada y decide proponerle llevar a cabo esta performance. Yonge acepta hacer el video. Primero hace una filmación puramente artística con un compañero de trabajo del cuñado, pero luego, ante la vehemente propuesta del cuñado de tener sexo, los dos, con los cuerpos pintados de flores y plantas, ella acepta acostarse con él. En este segundo capítulo, Yonge, luego de su arrebato con el cuchillo en la cena familiar, pasa por un periodo de recuperación. Su esposo la abandona, ella vive por unas semanas con su hermana y su cuñado, y luego se muda a un pequeño departamento, continúa con su dieta vegana y está decidida a buscar un trabajo para no depender económicamente de su hermana. No sabemos exactamente qué ha ocurrido en su mente esos 2 años. Sabemos sí que sigue teniendo pesadillas, aunque al parecer ha conseguido controlar su fatiga. Incluso ha ganado algunos kilos y su cuerpo ha vuelto a verse saludable. En este estado de aparente equilibrio se encuentra Yonge cuando su cuñado le propone realizar este video. La narración omnisciente y con el punto de vista del cuñado solo nos permite conocer las frustraciones de este sujeto, su idea inicial de la performance, su obsesión con la mancha mongólica y la realización del video. Y aunque el cuñado trata así de comprender a Yonge y es más empático con ella, su deseo carnal lo trastorna, como Apolo fue trastornado por Cupido ante Dafne. No puede controlar sus instintos y su apetito sexual. Nosotros, como lectores, estamos nuevamente cegados para conocer los pensamientos de Yonge. Toda la actividad psíquica de esta protagonista está en sus prolongados silencios. Solo se nos permite oír sus parcas y concisas respuestas a las proposiciones del cuñado. Y la autora ya no necesita la narración en primera persona ni al narrador no confiable, como en el capítulo 1, porque la mentira de la transformación ya fue sembrada en la primera parte. En el tercer capítulo, la narración omnisciente se mantiene, pero el punto de vista cambia. Ahora es la hermana de Yonge, llamado Inge, la observadora de los eventos. En este tercer capítulo y último, Yonge está recluida en un hospital psiquiátrico. Luego de encontrarla con su esposo en la cama, y luego de ver el video de los dos teniendo sexo, pintados como plantas, Inge llama al hospital psiquiátrico y llegan unos enfermeros para llevarse a su hermana y a su esposo. Ella está convencida de que ambos se han vuelto locos. El marido, no obstante, logra escapar de los enfermeros y huye. Nunca más sabremos su paradero. Yonge, en cambio, es encerrada y nunca más saldrá de esta institución mental. Este capítulo se desarrolla casi en su totalidad en este hospital psiquiátrico y la narración omnisciente con el punto de vista de Inge nos presenta los cuestionamientos de esta mujer sobre su matrimonio, su vida laboral, su responsabilidad como madre y hermana mayor, y claro, también cuestiona sus decisiones con respecto a seguir manteniendo encerrada a su hermana.
Yonge, por otro lado, ahora ya no quiere alimentarse, solo acepta agua y la luz del sol. Está convencida de que es un árbol y que su cuerpo solo necesita de esos dos elementos para vivir. Inge trata de entender a su hermana, pero ésta ya no habla, pues los árboles no hablan. Así que todo intento por conocer la mente de Yonge es imposible. Ni siquiera los médicos son capaces de obtener respuestas. La declaran esquizofrénica, con severos problemas de anorexia, no saben qué tratamiento darle y prácticamente la dan por perdida. Como lectores, solo nos queda ser un espectador más de aquel final inevitable, la muerte. Una muerte real, no simbólica. En este tercer capítulo, las ensoñaciones de Yonge chocan con la dura realidad de Inge. En el mundo de Inge no hay espacio para los sueños, la imaginación, el arte o la fantasía sexual. Inge es la representación de la sociedad de la producción, del mantenimiento. Cualquier anomalía debe ser apartada o encerrada en un manicomio. La producción no puede parar. Como observarán, las distintas voces narrativas y los puntos de vista han sido estrictamente construidos para ocultarnos la conciencia de Yonge. Conocemos sí las causas de su transformación inicial, las pesadillas, pero no se nos aclara las causas de sus siguientes transformaciones, porque la transformación de la protagonista pasa por 3 etapas, una etapa por capítulo. Primero, su vegetarianismo o veganismo. 2, su fantasía de parecer una planta. Y 3, creerse una planta. ¿Qué es lo que hace que ella radicalice su transformación en cada capítulo? Luego de analizarlo, llego a la conclusión que en la novela tenemos la existencia de poderes y micropoderes que tratan de doblegar la voluntad de la protagonista. El primer micropoder está representado por el esposo. Este sujeto ha escogido a Yonge por ser una mujer sencilla. Cito, por tener el aspecto de ser la mujer más corriente del mundo. Pues este sujeto busca una mujer que cumpliera el rol de esposa común y corriente, que se levantara a las 6 de la mañana y le preparara el desayuno y lo ayudara a alistarse para irse al trabajo y tener la cena lista para su regreso. Pero eso no es todo. El hombre también la usa como objeto sexual, incluso llega a violarla en varias oportunidades, pero ella no reacciona. Es una mujer sin voluntad. Esta rutina se ve interrumpida el día en que la protagonista se corta un dedo al picar carne congelada. Un trozo de cuchillo por accidente queda dentro del trozo de carne. El esposo al comerlo siente el pedazo de metal, se lo quita de la boca y se queja, espantado, al pensar que pudo haberse tragado poniendo en peligro su vida. En aquel momento ella cuenta lo que sintió en uno de sus soliloquios. ¿Por qué no me asusté entonces? Todo lo contrario, me sentí hasta serena. Fue como si una mano fría se posara en mi corazón, como si repentinamente todo lo que me rodeaba se retirara como la marea. La mesa, tú, los muebles de la cocina. Fue como si solamente quedáramos yo y la silla en la que estaba sentada, en medio de un espacio infinito. La madrugada siguiente, Yonge tiene su primera pesadilla. Al despertar en medio de la noche, abre el refrigerador y queda observando la carne congelada. Es en ese preciso momento en que decide volverse vegetariana. Es allí donde empieza su transformación como mecanismo de defensa contra este micropoder ejercido por el esposo, que representa, claro, la tradición machista de que la mujer está para servir al hombre. Este mecanismo de defensa se desborda cuando el padre de Yonge trata violentamente de meterle un trozo de carne en la boca. Ella coge un cuchillo, nuevamente la figura del cuchillo, e intenta cortarse las venas. La segunda transformación se da cuando el cuñado le propone hacer el video. Aquí el micropoder está relacionada con el sexo, con la insistencia de este varón en poseerla sexualmente. Yonge se encuentra en un aparente equilibrio, sí. Es una mujer soltera otra vez, sí, pero sigue siendo mujer, con un cuerpo y un sexo. Y habrá hombres que intentarán poseerla en este aspecto. Y quien le exige en este aspecto es su cuñado. Ella lo rechaza en un primer momento. No obstante, al proponerle él pintarse ambos plantas y flores en el cuerpo, ella acepta. Nuevamente su mecanismo de defensa actúa
y tiene la fantasía de que al pintarse las plantas en la piel, eso la alejará de su humanidad. Porque aunque come verduras y ha abandonado un poco las costumbres humanas, la de comer carne, sigue siendo un humano. Así pues, de ser solo una vegetariana, ahora tiene la fantasía de parecer una planta. La tercera transformación se da con un poder macro, el hospital psiquiátrico. Aquí la protagonista ha perdido toda libertad. Su voluntad ha sido sometida totalmente por las normas y exigencias de esta institución mental. Así pues, su mecanismo de defensa se radicaliza, abandona por completo su humanidad, que implica alimentación, movimiento y lenguaje. Y ahora se cree un árbol. Solo se alimenta de agua y luz solar. Ya no camina y se para sobre sus manos creyendo que son raíces. No se comunica y tampoco reacciona a estímulos. Tenemos entonces 3 capítulos que no solo tienen voces narrativas distintas o puntos de vista distintos, implican también distintos poderes tratando de someter la voluntad de Yonge, que acudirá a un mecanismo de defensa muy particular, mecanismo que es activado mediante pesadillas. Y hablando de pesadillas, en la novela se plantea una lucha entre 2 mundos, el mundo onírico o el mundo inconsciente y el mundo real o el mundo consciente. Pero esto lo veremos en el siguiente video. Este es el especial de La Vegetariana de Han Kang. No te pierdas el próximo programa.